El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, mi Señor, por el nuevo día que nos regalas, por la nueva y preciosa oportunidad de poder acercarnos a ti una vez más y contemplar la hermosura de tu santidad y meditar en ese perdón que tú nos otorgaste al morir en la cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo. Dice tu palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue Jesús el precio que se pagó por nuestras culpas. Y hoy, gracias a la obra de la cruz, nosotros podemos tener entrada al lugar santísimo donde mora tu misma presencia, no por méritos propios, porque ninguno en sus propias fuerzas pudo haberse salvado. Fue tu gracia, ha sido tu amor por nosotros, el que nos perdonó, el que nos rescató del lugar donde nosotros nos encontrábamos, el que nos da cada día nuevas oportunidades. Por eso estamos aquí, Señor, agradecidos contigo inmensamente por invitarnos cada mañana a recibir esta palabra de vida. Gracias te damos por esta nueva semana que ponemos en tus manos, por la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada anciano, de cada niño que tú congregas en este lugar. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí está tu presencia. Y si hay algo que valoramos, es que la presencia tuya pueda estar con nosotros en esta hora. Tú prometiste, amado Jesús, que la presencia tuya estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, y sabemos que hoy no será la excepción. Tú sigues estando con nosotros y tu amor por nosotros es un amor grande, es un amor sincero, es un amor puro, es un amor transparente. Gracias por amarnos, Señor, sin nosotros merecerlo. A ti te damos toda la gloria y la honra por lo que harás esta semana en nuestras vidas. Ponemos los planes, los proyectos, los anhelos del corazón en tus manos, para que se haga en cada uno de nosotros lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. De antemano te damos gracias por todo lo que harás a través de tu palabra en nuestros corazones, tu palabra viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, penetrará a nuestros corazones y nos va a transmitir, a impartir esa vida y vida en abundancia que tú viniste a otorgarnos. Gracias por estar aquí, en este lugar. A ti la gloria y la honra, que cada petición de oración que cada uno de tus hijos presenta hoy en el altar, tú la concedas, Señor, conforme a tus misericordias en gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Es un privilegio para todos nosotros poder volver a saludarles en esta nueva jornada. Nunca olvidemos que el amor de Dios es grande, que su amor es inagotable. Así que hoy el enemigo no nos robe la identidad que como hijos tenemos. Eso quiso hacer el enemigo con Jesús cuando estaba en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, dile esta piedra. ¿Cómo que si soy el Hijo de Dios? Entonces no permitamos que las circunstancias que a veces atravesemos en la vida nos roben la identidad de hijos. Porque a pesar de las necesidades, a pesar de las pruebas que podamos llegar a presentar en nuestra vida, eso no nos quita la identidad de hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es bueno recordar en este día que somos hijos de Dios Altísimo. A todos ustedes, mil gracias por estar allí. Los invito para que nos ayuden a compartir esta transmisión. Vamos a dejarnos usar por el Señor para ser canales de bendición a otros. Estoy plenamente convencido que hay personas allí que necesitan escuchar este mensaje de parte de Dios. Dele me gusta a esta enseñanza y por favor disponga su corazón lleno de gozo para recibir la bendita palabra del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos. Ahora sí estamos listos para recibir el pan nuestro de cada día. Padre, tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que espada de doble filo. Que esta palabra que tú hoy traes penetre hasta romper nuestros tuétanos y nuestras coyunturas. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Espíritu Santo, gracias por estar en medio de nosotros. Solo a ti la gloria, solo a ti la honra, solo a ti la exaltación y la alabanza. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo en nuestro estudio que estamos realizando del libro de Esther, lo hemos titulado Escoge vida para que vivas. Escoge vida para que vivas. El libro de Esther, capítulo 9, verso 16, enseña la palabra del Señor. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. En defensa de su vida. Y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Indudablemente, las consecuencias que se ceñían sobre los judíos asentados en aquellas 127 provincias, debido a aquel decreto firmado por Amán, serían desastrosas y serían devastadoras. Pero ellos no se quedaron con los brazos cruzados a esperar que les arrebataran la vida. Más bien, con valentía se juntaron e hicieron defensa de ella. Y así dice la Biblia, descansaron de sus enemigos. En medio del peligro que corrían sus vidas, decidieron entrar en acción para cambiar el desenlace de esta historia de dolor y muerte. El Señor dijo en el libro de Deuteronomio capítulo 30 versos 15 al 19, dijo lo siguiente, escuche esto. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16. Porque yo te mando hoy, y es enfático en decir hoy, no es mañana, no es uno de estos días. Yo te mando hoy
que ames a Jehová tu Dios. Yo te mando hoy que andes en sus caminos. Yo te mando hoy que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Dios quiere que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirviereis, verso 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, dice de nuevo hoy, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Y el Señor ayuda en la respuesta. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Venían a destruir a los judíos aquel día 13 del mes de Adar. Pero ellos decidieron no muerte, sino vida. Por eso se levantan y deciden hacer algo. Moisés presentó al pueblo de Israel una escogencia vital. Dos fórmulas simples para que tomaran una decisión. Obediencia igual a vida. Desobediencia igual a muerte. Hay dos caminos. Israel escribió el epílogo de una historia llena de aventuras, perspectivas y fracasos. Divagando 40 años en el desierto, perecieron por su desobediencia a los mandatos de Dios. Moisés les insiste en que lo que él ha dicho no es cosa vana, sino vida. En ese momento, el Señor está frente a frente con el pueblo de Israel, pero hoy el Señor está frente a frente con nosotros y vuelve a decirnos lo mismo. Estamos en igualdad de condiciones y tenemos que decidir si escogemos la vida como la escogieron los judíos asentados en aquellas 127 provincias del rey Asuero, o escogemos la muerte. El pecado conduce a la muerte, la paga del pecado es muerte. Jesús plantea en el libro de Juan capítulo 3, verso 16 al 18 lo siguiente. Juan 3, 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, o Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Escoger la vida y no la muerte es una decisión que ningún otro podrá tomar por nosotros. Hoy esta misma escogencia vital está delante de los hombres a través de cada creyente que lleva el Evangelio de salvación. La decisión que tomen las personas de si vida o muerte marcará el destino de su vida.
Jesús ofrece las mismas opciones, la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿En qué consiste la vida? El secreto está en la parte final del pasaje de hoy. Miremos Deuteronomio capítulo 30, verso 20. Aquí está la vida, en esto consiste la vida. Dice, amando a Jehová tu Dios, eso es vida. Atendiendo a su voz, eso es escoger vida. Y siguiéndolo a Él, eso es vida. Porque Él es, aquí que dice, Él es vida para ti. Él es vida para ti. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si observamos, hay 3 verbos que están en gerundio aquí. Uno es amando, otro es atendiendo y otra es siguiéndole. Es entonces una actitud activa y no pasiva hacia Dios. El cristiano de balcón ve pasar a Jesús, pero no se acerca y nunca se compromete. Cristo es hoy nuestra escogencia vital. Él es el camino, no uno de los caminos, porque no hay otro camino. Solo Él es el camino. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Él anhela que su palabra esté en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. Todo lo que Jesús nos ha dicho no es cosa vana, es vida para aquel que lo acepta y lo recibe en su corazón. En nuestra vida, a diario tenemos que tomar decisiones. Elegir uno u otro camino no siempre es fácil. Decisiones de las más sencillas, como elegir la ropa que vamos a vestir, el colegio en el que vamos a estudiar, hasta las más complicadas, como por ejemplo las que involucran el riesgo de perder la misma vida. Muchas personas entran en depresión cuando tienen que elegir entre cosas que supuestamente son buenas a sus propios ojos, como qué auto comprar o como a qué lugar viajar para las vacaciones, etc. Pero hay otros, por ejemplo, que deben decidir diariamente si van a robar, si van a pecar, si van a usar drogas o vivir de forma saludable, si van a perdonar o llevar un corazón lleno de ira, de resentimiento. Muchas de estas decisiones llevan a la muerte, algunas otras llevan a la cárcel. ¿Está preparado para tomar decisiones en las más variadas áreas de la vida? Dios, que es bondadoso, nos da la capacidad de elegir la vida en lugar de la muerte. Pero como la sabiduría del Señor es maravillosa, pone testigos contra nosotros para evitar que intentemos dar excusas no fundamentadas, intentando justificar nuestros errores para escapar de las consecuencias de nuestros errores. El cielo y la tierra son testigos de que la gracia de Dios fue puesta delante de nosotros con la opción de optar por la vida o por la muerte. Si su opción es por la vida, hay una serie de principios y valores que Dios demanda de usted. Sin embargo, optando por la muerte, no hay reglas que cumplir. Jesús dijo en el libro de Mateo 7, verso 13, lo siguiente. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, esto es impresionante que dice muchos, debería decir, y pocos son los que andan por la puerta ancha. No, pero dice que son muchos los que entran por ella. Este pasaje hace que algunos cuestionen la bondad de Dios. Después de todo, si realmente quiere salvar a todo el mundo, ¿por qué no facilitó la salvación? ¿Por qué no deja que todos entren en el cielo? Cuando leemos la palabra estrecha, tendemos a asociarla con una selección discriminatoria. Suena como si Dios nos hubiera calificado a todos según una escala de aceptación y permitiera solo a unos pocos selectos entrar en su presencia. Sin embargo, unos pocos versículos anteriores, Jesús había dicho a las mismas personas lo siguiente. Miremos versos anteriores. Mateo, miremos el capítulo 7, ahora los versos 7 y 8. Mire lo que dice aquí. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8 dice la palabra: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8. Porque todo aquel que pide, y cuando dice pedir, la gente siempre tiende a pedir cosas materiales, muy pocas veces cosas espirituales como la salvación. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Repito, el que llama se le abrirá. No, eso quiere decir que yo voy a llamar y se me va a abrir la puerta del empleo. Todo es enfocado a lo terreno. Cuando el Señor está hablando de lo espiritual, Jesús lo dejó claro. El camino a la vida eterna está abierto para todo el que lo pida. Sin embargo, la puerta del cielo es estrecha, ya que tiene un requisito particular para entrar. Y recuerdo que algún día les conté que le preguntaba al Señor cómo es la puerta estrecha. Yo pensé que era una puerta así alargada donde uno caminaba de lado. Y me decía el Señor, no, la puerta estrecha es una puerta bajita, es una puerta bajita. Y la única forma para andar por esa puerta es de rodillas, es de rodillas. No puedes andar de pie por ahí, altivo, orgulloso. Tiene que ser de rodillas para andar por esa puerta. Porque un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Así es la puerta que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Requisito particular para entrar por allí: la fe de Jesucristo. La salvación se encuentra solo en la persona de Jesucristo. Él es el único camino. La puerta ancha no es exclusiva. Admite el esfuerzo humano y todas las demás religiones del mundo. Dice que la puerta estrecha conduce a un camino difícil que nos llevará por dificultades y decisiones difíciles también. Seguir a Jesús requiere crucificar nuestra carne. Así lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. El apóstol dijo: con Cristo estoy. No dice estuve ni estaré, estoy. O sea, el apóstol Pablo todos los días vivía crucificado con Cristo. Para el apóstol Pablo, la experiencia de la cruz no era una experiencia de domingo a domingo, o de encuentro en encuentro, o de reunión en reunión. La experiencia de la cruz para Pablo era todos los días. Y decía él: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, que es el yo el que se revela contra Dios, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Haber descubierto el amor de Cristo por él, siendo un vil pecador, fue lo que llevó a Pablo a tomar la decisión de vivir todos los días de su vida crucificado con Cristo, crucificando su yo.
también requiere soportar las pruebas a la manera de Cristo. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice la palabra. Santiago 1, versos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo me voy a gozar, pastor, en diversas pruebas si las pruebas lo que hacen es afligirlo a uno? No. Tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Seguir a Jesús, estar crucificado juntamente con Cristo, demanda de nuestra parte vivir un estilo de vida separado del mundo. Santiago capítulo 1, verso 27 enseña. Santiago 1, verso 27 enseña: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Porque a veces la gente, no, yo soy de esta religión, y se matan por las religiones. Jesús dijo, ¿sabe cuál es la religión pura? La religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la religión pura. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura. ¿Cuál es la religión pura? La religión verdadera. Estar sin mancha de pecado en el mundo y ser generoso y compasivo con otros. Cuando nos vemos enfrentados a la elección entre un camino estrecho y lleno de baches o huecos y vemos una carretera ancha y pavimentada, la mayoría de nosotros escoge el camino más fácil. La naturaleza humana se inclina hacia la comodidad y el placer. Cuando se enfrentan a la realidad de negarse a sí mismos para seguir a Jesús, la mayoría de la gente prefiere apartarse antes que caminar por allí, por donde Jesús está diciendo. Juan capítulo 6, verso 66 enseña. Juan 6, 66 dice la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos, no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él, ¿por qué? Porque no les gustaba lo que Jesús les decía, que cambiaran, que se arrepintieran. Mejor nos apartamos, porque Jesús nos está hablando de pecado y yo lo que quiero es que me hablen de prosperidad. Jesús nunca trató de ocultar la verdad. Y la verdad es que no mucha gente está dispuesta a pagar el precio de seguirlo. No mucha gente está dispuesta a escoger la vida. Es más fácil escoger la muerte y lo que el mundo ofrece. Dios ofrece la salvación a todo aquel que la acepta. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos, aquí no dice la gente especial, la gente ungida, no, mas a todos los que le recibieron, ¿qué tenemos que hacer? Recibirle. No solo tener conocimiento de él, recibirle, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron. Sin embargo, es bajo sus condiciones. Debemos seguir el camino que Él ha provisto, no nuestro propio camino. No podemos crear nuestros propios caminos o llegar a un Dios santo mediante nuestros propios esfuerzos. Comparados con su justicia, todos somos inmundos. Esto dice la palabra. Isaías 64:6. Dice la palabra, Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia era una toalla higiénica de la época. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Porque a veces decimos, no, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No, ninguno es bueno. Y dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. A veces no buscamos la vida porque creemos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Creemos que somos demasiado buenos. Dios no puede simplemente perdonar o pasar por alto nuestro pecado. Él es misericordioso, pero también Dios es justo. La justicia requiere un pago por el pecado. Él pagó un gran precio que le costó mucho por sus pecados y por los míos. Mire cómo lo registró el profeta Isaías. Isaías 53:5. Isaías 53:5. El pecado tiene un costo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El problema es que el que pagó el precio por nuestras rebeliones, fue Él. Molido por nuestros pecados, porque Él no cometió pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús tomó en la cruz el lugar que usted y yo merecíamos, y llevó en su cuerpo nuestro pecado. Si la sangre de Jesús no cubre nuestro pecado, somos culpables ante el Dios que hemos rechazado. Romanos capítulo 1, verso 20 enseña. Romanos 1:20 dice la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Es que yo no sabía. El camino hacia Dios estaba completamente cerrado. Y el pecado era el obstáculo que no nos permitía acercarnos a Dios. Romanos capítulo 5, verso 12 dice lo siguiente. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, esa palabra muerte significa separación, así la muerte o la separación pasó a todos los hombres, dice todos los hombres, y eso le incluye a usted y me incluye a mí, por cuanto todos pecaron, todos pecaron. ¿Eso qué significa? Que todos necesitamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todos pecamos. Nadie merece una segunda oportunidad. Todos merecemos permanecer en el camino ancho que lleva a la destrucción. No obstante, Dios nos amó tanto que proporcionó el camino a la vida eterna. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Además, Él sabe que en nuestro mundo egocéntrico y saturado de pecado, no hay muchos que lo deseen lo suficiente como para venir a Él bajo sus condiciones. Romanos capítulo 3, verso 11. Dice la palabra, Romanos 3:11. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque hay gente que no busca a Dios sino las bendiciones de Dios.
Satanás ha pavimentado el camino al infierno con tentaciones carnales, ha pavimentado el camino al infierno con lujuria, con lascivia, con atracciones mundanas e inmoralidad sexual. La mayoría de la gente permite que sus pasiones y deseos determinen el curso de sus vidas, el destino de sus vidas. Recordamos, los judíos que habitaban en aquellos 127 provincias esperaban era la muerte, los iban a matar, pero ellos decidieron levantarse y pelear porque querían vida. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Elegir no muerte, elegir no dolor, elegir no destrucción, no separación eterna, sino elegir vida. Muchos eligen el placer temporal y terrenal por encima del abnegado sacrificio que se requiere para seguir a Jesús. Jesús dijo, Mateo capítulo 8, verso 34. Mateo capítulo 8, verso 34. Perdón, Marcos capítulo 8, verso 34. Dice la palabra, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿en pos de quién? De aquel que es la vida, de aquel que es la vida. Hoy estamos hablando de escoger vida para que vivamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, aquel que es la vida, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. No se deje llevar por sus pasiones y sus propios deseos. Y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Ahora pensemos por un instante, si Jesús nos dice, niéguese y tome su cruz y sígame. Hagamos el ejercicio. Tomemos nuestra cruz. Sin los pecados y las cosas que hicimos, porque a veces es que la cruz que me ha tocado cargar es el marido mío. No, esos pecados, sus transgresiones, tómelas. Y piense por un instante, si tenemos que seguir a Jesús con esa cruz, ¿hacia dónde va Él? Jesús no va de vacaciones al Caribe con esa cruz. Jesús no va a un centro comercial de compras. Jesús con esa cruz va a un lugar llamado el Calvario. Va a un lugar a morir. Entonces, cuando Jesús dice que debemos tomar la cruz y seguirle, lo que nos está diciendo es que si queremos ser sus discípulos, deberíamos estar dispuestos a morir también. A morir al viejo hombre, a morir a las pasiones, a morir a los ofrecimientos del mundo. Se ignora la puerta estrecha. Nadie quiere entrar por esa puerta estrecha. La mayoría de la gente prefiere crear sus propias puertas, crear sus propias religiones, crear sus propios dioses de acuerdo a su necesidad, dioses que no los vean, que no los oigan, que no les digan nada. No dioses vivos, sino dioses muertos, para que se mantengan sin opinar nada con respecto al mal camino que están llevando. Y no con discriminación, que Jesús declaró que el camino a la vida eterna es estrecho y solo unos pocos lo encuentran. Esta es la razón por las que muchos, aún sabiendo que algunas de estas elecciones llevan a la muerte, las hacen, solo porque creen no tener que rendirle cuentas de sus actos a Dios. El Señor nos ha traído en esta mañana para pedirles encarecidamente que optemos por la vida. Optemos por la vida. Siga la orientación de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ríndase a su amor.
que en la cruz nos reconcilia con Dios y confiese a Cristo como Señor de su vida. Esta es la verdadera opción por la vida eterna. Los judíos habitantes de aquellas 127 provincias nos dejan una gran lección a nosotros. Y es que sí es posible cambiar el rumbo de nuestro destino. Y no solo del destino de nosotros, sino el destino de nuestras familias. ¿Cuándo? Cuando nos determinamos a hacerlo. Era inevitable que el día 13 la destrucción y la muerte se apoderara de todo el pueblo judío, pero ellos dijeron, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Vamos a hacer algo, vamos a pelear por la salvación, no solo de nuestras vidas, sino de la vida de los miembros de nuestra familia. Josué tuvo que decirlo, yo no sé ustedes a qué Dios van a servir, pero una cosa sí les dejo en claro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que necesitamos tomar. Y Dios nos está diciendo hoy, iglesia, yo pongo la vida y la muerte. Escojan la vida, Cristo es la vida, no sigan más por ese camino que les conduce a la muerte. Estos judíos decidieron vida. Y Dios nos llama a que decidamos vida, que nos determinemos a hacerlo. Muchas veces dejamos que la muerte espiritual y la destrucción siga su curso, cuando también podemos levantarnos y abrazar la vida que Cristo nos ofrece. Aprendemos de todo esto que la principal razón por la que el rumbo de nuestro destino no se alinea con lo que Dios ha trazado para nosotros es porque aceptamos lo que el enemigo nos dice o lo que nos muestran las circunstancias como si fueran el propósito de Dios para nosotros y dejamos de luchar. El Señor quiere que nos rebelemos contra todo aquello que quiera llevarnos en dirección contraria a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Que nos rebelemos contra todo aquello que quiere llevarnos por la puerta ancha y escojamos la angosta. Los propósitos de Dios son que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. A eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10 lo dice. Mire esto. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, yo no puedo alinearme con el destino eterno. Yo no puedo cambiar el rumbo de mi vida si yo no conozco ese destino que Dios ha trazado para mí. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos el verdadero objetivo de la vida cristiana. Este es el verdadero objetivo de la vida cristiana, que tengamos vida en abundancia o vida eterna. Romanos capítulo 8, versos 29 al 30, nos habla del objetivo del creyente en este mundo. Romanos 8, 29 30 dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos son los 5 pasos, amada iglesia, que Dios toma desplegándose de la eternidad a la eternidad, mucho mayor de lo que cualquiera de nuestras vidas individuales pudiera sugerir. El primer paso es que Dios nos conoció. Mucha gente habla sobre cómo Dios conoció lo que íbamos a hacer o si creeríamos en Cristo. Este versículo
no está tratando con eso, más bien está interesado en la cuestión de existencia. Nos está diciendo que entre el tremendo número de seres humanos que han sido engendrados en esta tierra, desde la creación del hombre, Dios conoció que tú y yo estaríamos allí. Asimismo, como todos los creyentes que han sido antes de nosotros o que seguirán en el curso de la historia. Entonces, el apóstol Pablo dice, el próximo paso es, primero Dios nos conoció, luego Dios nos predestinó. Usted dice, yo sé lo que significa eso. Eso significa que Dios observó al grupo completo y dijo, ahora estos irán al infierno y aquellos irán al cielo. La predestinación no tiene nada que ver con ir al infierno. La predestinación solo tiene que ver con los creyentes. Simplemente nos dice que Dios ha seleccionado de antemano la meta hacia la cual va a mover a cada uno de nosotros que creemos en Cristo. Nos predestinó, nos dio un destino, una meta a la cual llegar. La meta es de conformidad con el carácter de Cristo. Todo lo que nos ocurre nos enfoca en ese propósito supremo. El tercer paso es que Dios, además de predestinarnos, Dios nos llamó. Esto significa que el Espíritu Santo de alguna forma comienza a obrar en nuestras vidas. Puede que estemos lejos de Dios. Quizás hayamos crecido en una familia que no es cristiana. Quizás estemos involucrados en una fe que es totalmente no cristiana. O puede que seamos de un hogar cristiano. No hace ninguna diferencia. Dios comienza a orar y nos acerca a Él porque Él nos llamó. Cuarto, aquellos que Dios llamó, dice la Biblia, los justificó. A los que llamó. La justificación es el don de valía de Dios. Aquellos que son justificados son perdonados, son purificados y dados un lugar frente a Él, siendo amados, aceptados y queridos. Por la cruz, Dios fue liberado para dar el don de la justicia. Lo había dado aparte de la cruz. Podía haber sido acusado de aprobar el pecado, pero la cruz le liberó. Estableció su justicia en otra base, así que ahora es libre de darnos el don de valía sin ningún mérito de nuestra parte. Nos justificó, nos halló justos, porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces, finalmente, aquellos que Dios justificó, también glorificó. Pablo describe como si esto ya hubiera ocurrido. Glorificó. Ya ha comenzado, es cierto. La glorificación es el emocionante día que la creación entera está anticipando. Cuando Dios de pronto va a abrir las cortinas y revelar lo que ha estado haciendo con la raza humana. De pronto los hijos de Dios estarán en la gloria. No hay ninguno perdido en el proceso. Aquellos que conoció antes de la fundación del mundo, también predestinó para conformarse a la semejanza de su Hijo. El mismo número de personas llamó, y aquellos que llamó también justificó. Aquellos mismos que justificó también glorificó. Nadie será perdido en el proceso, porque Dios es responsable de él. Va a involucrar tal vez dolor y trabajo duro, pero va a ocurrir, porque lo que Dios se propone hacer, lo hace sin importar lo que involucre. Como creyente, no estás destinado a la muerte como estaban destinados aquellos judíos. No estás destinado a la muerte o a la separación eterna, sino que estás destinado a ser moldeado en la imagen de Jesús y a crecer en el Espíritu hasta lucir tal como Él. Ese es tu destino. El poder sobrenatural de Dios comenzó ese proceso el instante en que naciste de nuevo. Tu interior fue transformado en forma instantánea, pero manifestar esa transformación interna en tu exterior depende principalmente de ti. Tú decides qué quieres,
si la vida o la muerte. No sigas por el rumbo equivocado, donde solo encontrarás perderte en el camino sin encontrar la salida a tus circunstancias. El Señor Jesucristo al respecto dijo en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando eliges tu propio camino, debido a tu terquedad, es donde te conduces por caminos de peligro, tenebrosos, llenos de oscuridad y de abismos, por los cuales arriesgas tu vida a perderla y morir para siempre. Mas si escoges el camino de Dios, siempre te llevará a la esperanza de conducirte a una vida eterna, empezando desde la tierra y terminando en el cielo. Termino con esto. Dios te ofrece camino de salvación. No escojas el que te conduce a la perdición. Ayer, compartiendo en un tiempo con mi familia, me revelaba el Señor algo poderoso con respecto a que Él nos ha dado a nosotros voluntad o libre albedrío. Es decir, Dios no puede hacer lo que nosotros no queremos hacer. Pero la revelación va en que si Dios no puede lograr que nosotros hagamos lo que Él quiere, porque nos dio voluntad y libre albedrío, mucho menos el enemigo puede hacerlo. De manera que esta es una decisión que está en nuestras manos. No es el enemigo, no son las tentaciones del mundo, soy yo. Dios me ha dado la posibilidad de tomar elecciones en la vida. Y el pueblo de Israel, frente a la muerte que se avecinaba, decidieron escoger vida. Todos los días tenemos que tomar elecciones. Y hoy es un día donde Dios nos ha llamado para que escojamos bien. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Y en su infinito amor el Señor nos dice la respuesta correcta para que no nos equivoquemos en el examen. La respuesta correcta, ni siquiera tienes que hacer trampa para buscar cuál será la respuesta correcta. La respuesta correcta es: escoge la vida para que vivas. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Escoge la vida para que vivas. Padre amado, gracias con todo nuestro corazón por tu verdad revelada a nuestras vidas. Tu amor es tan grande. Tú nos amas tanto que a pesar de los errores, que a pesar de las equivocaciones que cometemos a diario, tú te ideas formas de hacer que nosotros entendamos y de que nosotros podamos reaccionar, volver en sí como aquel hijo pródigo y podamos encontrar de nuevo el camino a casa. Aquel hijo pródigo se sentía muy feliz y contento de la decisión que había tomado de apartarse de su padre y empezar a vivir perdidamente y malgastar su herencia. Y dice la Biblia que hubo un momento en el que él empezó a tener necesidad. Tenía los bienes materiales pensando que tener la herencia del padre era suficiente, era todo lo que necesitaba. Pero cuando lo perdió todo, entonces anheló la vida. Por eso dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Hasta este día estoy apacentando cerdos. Hoy me levanto en el poderoso nombre de Jesús y retorno a casa. Es una decisión.
Es una decisión la que tienes que tomar. Tal vez el enemigo te ha dicho, no está mal el camino que has tomado, las decisiones que estás tomando. Pero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es final de perdición, es final de muerte. Solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad y solo Jesús es la vida. Y solo a Jesús queremos seguir en este día. Padre, hoy te damos gracias por la invitación que nos haces a tomar una decisión correcta. Te pedimos perdón por haber escogido la puerta ancha que no demanda de nosotros ningún esfuerzo, ninguna entrega, ningún compromiso. Pero a partir de este día, Dios amado, atendemos al llamado que nos estás haciendo de salir de ese camino ancho y empezar a transitar por esa senda estrecha. Tú eres ese camino, Señor, y son tus pasos los que a partir de ahora vamos a hacer. Dios amado, gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestros corazones. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por nuestros. No escoges la muerte, la vida de tu amado. El pueblo de Israel se levantó y decidió cambiar el rumbo de su destino. Y hoy el llamado que tú nos haces, amado Dios, es también a cambiar ese rumbo, a cambiar ese destino terrenal por un destino eterno junto contigo siempre. Gracias, mi amado, por el amor tan grande que tú nos tienes a nosotros. Gracias por mostrarnos el camino por donde debemos andar. Solo a ti es la gloria, solo a ti es la honra, solo a ti es la exaltación y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El Señor me los bendiga a todos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a la página de Facebook. Y bueno, el Señor les bendiga a todos en su entrar, en su salir en esta nueva semana. No olviden, Dios te ofrece camino de salvación. No escojas el que te conduce a la perdición. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de